que habremos de realizar el día lunes con el grupo 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer la gama de color con la que vamos a trabajar. En este caso, seleccioné una gama de colorantes reactivos, que son con los que vamos a trabajar. ¿Por qué? Pues porque son con la que mayor parte de las fábricas trabajan, colorantes reactivos. Es una de las gamas más utilizadas. Y en este caso seleccioné colorantes de alta reactividad, es decir, colorantes vinil sulfona y vinil sulfoamida. ¿Por qué? También precisamente porque son las que más se utilizan. Entonces vamos a utilizar un ejemplo que les va a poder servir para muchos procedimientos a lo largo de su vida laboral. Vamos a utilizar la curva de agotamiento de colorantes reactivos con algunos cambios tal vez que podamos realizar, pero en general esta es la curva de agotamiento que vamos a realizar. Vamos a teñir a una temperatura constante de 60 grados centígrados. Obviamente vamos a partir de la temperatura que se encuentre en ese momento el agua, aproximadamente 20-25 grados. Y en la etapa inicial vamos a tener nuestro volumen de baño, nuestro colorante y nuestro electrolito. Vamos a dar un tiempo de circulación para promover la migración y el agotamiento del colorante. Aquí estoy marcando 30 minutos, posiblemente no sean 30 minutos, sea menor. Todo va a depender del tiempo que se disponga durante la práctica. Posiblemente cambie, entonces hay que tener en cuenta trabajar lo más rápido posible para darle un mayor tiempo de agotamiento. Una vez que le demos el tiempo de agotamiento, vamos a agregar el álcali. En este caso vamos a trabajar con carbonato de sodio. Agregamos el álcali y procedemos a dar tiempo de fijación. Les vuelvo a repetir, estos tiempos van a estar en función de el tiempo disponible. Una vez terminado el procedimiento, tiramos baño y procedemos a un proceso de jabonado y enjuague. ¿Alguna pregunta con el procedimiento general? No, profe, por el momento no. Donde dice dosificación progresiva del álcali, ahí se va a aplicar como en partes, como en prácticas anteriores, que se dosifica en un tercio y yo en un tercio, o puede Ok, ser. para términos prácticos, en esta ocasión no lo vamos a hacer así, ya que lo vamos a realizar en la BOMAD. No lo vamos a realizar en baño abierto, es decir, en un vasito abierto. No lo vamos a trabajar así. Lo vamos a trabajar de manera automática en el Labomad. Entonces, tanto en el inicio del electrolito como en la parte del álcali, no vamos a dosificar. Vamos a agregar
toda la cantidad de electrolito y toda la cantidad de álcali para poder recortar tiempos de proceso. Entonces aquí no vamos a hacer una dosificación. Aquí lo importante va a ser el proceso de agitación de la máquina y el tiempo que pueda estar tanto en el agotamiento como en la etapa de fijación. Vamos a hacer ahí algunas variantes para poder maximizar el tiempo que tenemos disponible. De acuerdo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces como les decía, lo vamos a realizar en la máquina Matis. Matis es correspondiente a la marca. Hay diferentes marcas. En el caso de nosotros en la escuela tenemos dos. Esta que es la máquina Matis y otra que es una máquina Sutex. Ambas son automatizadas, en donde nosotros vamos a colocar un vaso metálico, en este caso de acero inoxidable. Estos vasos de acero inoxidable se cierran con una tapa hermética de tal forma que al cerrarlos pueden generar presión dentro de ellos. Por eso este tipo de máquinas está diseñado para teñidos de alta temperatura, debido a que tienen un cierre hermético y pueden aumentar la presión dentro de el vaso. Entonces generalmente se ocupan para procesos a alta temperatura. En este caso no va a ser así, lo vamos a utilizar a baja temperatura. Por lo tanto, nosotros podemos abrir y cerrar el vaso de forma fácil, ya que no va a crear un vacío dentro del contenedor, dentro del recipiente. Como vamos a trabajar a una temperatura de 60 grados, pues es factible poder abrir y cerrar estos vasos, ya que no van a generar un vacío dentro de él. Entonces, dentro de cada vaso, ustedes van a colocar la muestra de tela con el volumen de agua, con el colorante, con el electrolito y con el álcali. Generalmente estos vasos tienen dos formas de ingresar tanto el electrolito como cualquier otro auxiliar que vayamos a adicionar. Y esto se hace a través de una jeringa. En la parte superior tienen una goma con la cual nosotros inyectamos los auxiliares. En este caso no lo vamos a hacer así por lo mismo que les vuelvo a comentar de la temperatura. No es necesario. Entonces podemos abrir y cerrar nuestro vaso. Entonces es importante que nosotros podamos marcar nuestro vaso. Entonces, dentro del material que voy a requerir que ustedes lleven es un pedacito de masking o etiquetas blancas, un marcador indeleble, si no lo pueden conseguir, no hay ningún problema, yo se los voy a proporcionar, solamente hay que tener el cuidado una vez que ocupen estos materiales, lavarse las manos para evitar cualquier problema. De esta forma ustedes van a poder identificar el vaso con el que van a estar trabajando durante el desarrollo de la práctica. Ok, estas tapas se abren y se cierran con una llave Allen.
Una vez que quitamos la tapa, queda el recipiente vacío, ingresamos los líquidos, la tela, cerramos nuestra tapa y apretamos. Y de esta forma queda sellado. Solamente hay que verificar que no haya derrame de líquido por un mal cerrado de la tapa. Las condiciones del teñido, es decir, tiempo de agotamiento, tiempo de adición, todas estas condiciones, nosotros la fijamos a un inicio. Se programa el tiempo, la temperatura, el gradiente de ascenso o el gradiente de descenso que se va a aplicar durante el proceso. Todo eso se los voy a explicar al momento de iniciar la programación de la máquina. Los vasos tienen una muesca en el cual se van a insertar en el disco giratorio de la máquina y de esa forma quedan asegurados. La máquina gira en dos sentidos, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esto lo realiza con el fin de que el líquido que se encuentra dentro de los vasos se desplace del fondo hacia las orillas. Y viceversa, cuando cambia de sentido, ahora cambia de la punta hacia las orillas. Y de esta manera, con el cambio de sentido de giro, se verifica que el líquido se esté transportando en todos los sentidos dentro del recipiente. Esto también nosotros lo podemos programar. Cuántas veces va a cambiar durante el proceso, de izquierda a derecha o de izquierda a derecha. El número de vueltas que va a dar también nosotros lo podemos programar. Es decir, que nosotros podemos modificar muchas condiciones durante el proceso de teñido. Todo eso también se los voy a estar explicando en el momento para que no haya ninguna duda. Pero bueno, es pertinente que ustedes sepan qué es lo que puede hacer la máquina. ¿Dudas, preguntas con la máquina? No, profe. ¿Ya la habían trabajado? Sí, Sí. para teñir poliéster. Sí, ya. Sí, ya. Bien, pues ya eso es una ayuda, ¿no? Ujú. ¿Alguien sí tenía una pregunta? ¿Qué iba a hacer? Ok, bueno. En ese momento se va a quedar con más dudas. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento? Los vasos metálicos de la máquina tienen un volumen máximo de 200 mililitros. Ese es el volumen máximo que nosotros podemos poner de líquido de acuerdo a la presión que se va a generar dentro del recipiente. Aquí les puse un ejemplo de una muestra de 5 gramos, aunque el peso yo se los voy a dar el día de mañana, que acuda a las instalaciones, voy a pesar las muestras y les voy a dar el peso de cada una de ellas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ir haciendo su cálculo. ¿Sale? De acuerdo, profe. Sí, profe, estoy bien. Y ya el día lunes que ustedes asistan, ya van con sus datos realizados para que no estén perdiendo tiempo en calcular. Sí. Sí, profe. sí, está bien, profe. ¿La presentación igual nos compartir o...? Bueno, porque se supone que con eso se va a hacer la práctica. Sí, una vez que acabemos el día de hoy la clase, yo subo la presentación para que la puedan revisar. De igual forma, la podrían descargar en sus dispositivos y con eso hacer el desarrollo de la práctica el día que les corresponda. De preferencia no lo lleven impreso para que no estén moviendo Va, pues. o prestándose entre ustedes hojas. Es mejor
llevarlo ya en su dispositivo y ahí pueden revisarlo. Muy Ok, bien. profe. Bien. Nosotros vamos a trabajar con 3 soluciones. La solución con color, la solución con electrolito y la solución con el álcali. Debido a que nosotros vamos a recortar tiempos en los procesos, no vamos a trabajar con sólidos. Entonces, todo vamos a trabajar con una disolución y eso nos va a evitar que perdamos mucho tiempo, tanto en el pesaje como en la disolución de los sólidos. Entonces, el día que a ustedes les corresponda, ya van a tener el colorante disuelto, el sulfato de sodio disuelto y el carbonato de sodio disuelto. Entonces, lo único que vamos a hacer es trabajar con estas disoluciones y ustedes lo único que van a estar realizando es midiendo líquidos. El colorante se los voy a entregar a cada uno de ustedes previamente disuelto junto con una pipeta. Esa va a ser su herramienta de trabajo de manera individual. Y para la parte del electrolito y del álcali vamos a tener ahí varias probetas para que puedan estar utilizándolas. Y obviamente, previo a después de la utilización, lavarse las manos. Como vamos a trabajar con una disolución, debemos de calcular el porcentaje correspondiente entre sólido y líquido. Entonces, si empezamos por el colorante lo vamos a trabajar al 2% sobre peso de material. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar el peso del material para determinar qué cantidad de colorante voy a utilizar. Entonces, para poder obtener esta, voy a dividir el 2 entre 100 y eso lo voy a multiplicar por mi peso de la muestra. En este caso puse 5 gramos, pero ustedes van a tener un peso diferente. Entonces van a tener que hacer la operación. En este caso me sale 0.1 gramos de colorante. En ese momento tendría que yo pesar 0.1 gramos y añadirlo a un volumen de agua. Como no vamos a hacerlo así, yo voy a tener ya preparado una disolución de 1 gramo de colorante en 100 mililitros de agua. Voy a aplicar mi regla de 3, donde yo calculé que necesito 0.1 gramos de color. Hago mi operación y sale que voy a utilizar 10 mililitros de colorante. Ese sería mi primer volumen, mi volumen de colorante. ¿Alguna pregunta, duda con el cálculo? No, profe. Obviamente, si cambia el peso de la muestra, va a cambiar el volumen del colorante. Entonces hay que tener en cuenta ese cálculo. Número 2, yo voy a trabajar con una disolución de electrolito. En este caso, yo voy a seleccionar que voy a utilizar 60 gramos por litro de sulfato de sodio, en este caso. Voy a utilizar una relación de 1 a 25. Entonces, si
calculo mi relación de baño, voy a obtener 125 mililitros totales. Eso es lo que yo voy a utilizar de agua en mi proceso. Hago mis cálculos. Si yo necesito 60 gramos en 1 litro para 125 mililitros que yo tengo, voy a utilizar 7.5 gramos de electrolito. En este caso, de sulfato de sodio. Vamos a anotarlo para que no haya ninguna duda. Pero como les dije, vamos a trabajar con disolución. ¿Para qué? Para que no estén en ese momento pesando el sulfato de sodio, irlo a disolver y agregarlo a su vaso. Entonces yo ya voy a tener una disolución hecha. En este caso voy a utilizar una disolución de 200 gramos de sulfato de sodio disueltos en 1 litro de agua. Y yo necesito pesar 7.5 gramos. Hago mi regla de 3 y me sale un volumen de 37.5 mililitros de solución. Esto sería mi volumen de electrolito. Obviamente esto también va a cambiar si es que cambia el peso de mi muestra. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? No, profesor. No, profe. Muy bien. Número 3. Cuando corresponda, voy a agregar también mi álcali. En este caso voy a trabajar con una concentración de 15 gramos por litro. Hago mi cálculo en base a mi volumen de baño y determino que voy a pesar 1.875 gramos. Eso es lo que tendría yo que pesar. Nuevamente voy a trabajar en disolución. Ahora voy a tener una disolución de 100 gramos en 1 litro de agua. Hago mi regla de 3 y calculo que debo de medir 18.75 mililitros de álcali. Entonces, para poder saber con cuánto volumen voy a iniciar, voy a sumar el volumen de color, voy a sumar el volumen de electrolito y voy a sumar el volumen del álcali. Y esos 3 volúmenes los voy a restar de mi volumen inicial. Y entonces determino que mi volumen inicial va a ser de 66.25 mililitros de agua. En este caso va a ser un agua corregida. Ya previamente voy a tener yo corregida la dureza de esta agua que ustedes van a utilizar. ¿Preguntas? Sí, nada más vamos a trabajar el volumen de 125 mililitros, ¿verdad? Esa va a ser Bueno, como... si corresponde a 5 gramos. Ah, ok. Ya el día de mañana yo les paso en un listado el peso de cada muestra, a quién le corresponde cada peso, y ustedes ya tendrán que realizar sus operaciones de acuerdo a esta explicación.
Ok, entonces la relación de baño que vamos a trabajar va a ser de 1 a 25. 1 a 25. Va, gracias. Ya en base a eso, pues van a haber cambios en el electrolito y en el álcali, de acuerdo al peso de la muestra. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo, profe, no entiendo eso del volumen inicial. O sea que, bueno, ya se hizo el cálculo de la suma del volumen del color, del electrolito y del álcali. Entonces, eso se lo resto a los 125 mililitros, que va a ser como que ¿El lo volumen total? que... Ajá. Oh, sí, ya lo entendí. Entonces, inicialmente solamente le voy a poner los 66 de agua, Así sin es. nada, y ya después va a ser todo lo del color, el electrolito y álcali para que me dé los 125, ¿no? Es correcto. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más? No. No, profe, creo que no. Estoy Que también estoy emocionado. pensando, profe. Perdóneme. Estamos emocionados. Están todos friqueados, no saben ni qué va a pasar. ¿Cómo no? Sí sabemos. Bueno, una última pregunta. Los parámetros que vamos a utilizar del electrolito, del colorante y del álcali van a ser los mismos, ¿no? Es decir, 2% sobre el peso de la muestra, 60 gramos sobre litro y 15 gramos por litro del álcali. Ok, Esos van a ¿por qué tiene mantener. que ser así, Mauricio? ¿Mandé? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Cómo? O sea, bueno, o sea, mi pregunta es que si esos los vamos a mantener. O sea, estos, pues es una fórmula, ¿no? General, pero va a Ajá. depender de qué es lo que veamos en el proceso también. Ok, por eso es mi pregunta nuevamente, Mauricio. ¿Por qué tiene que ser así? Para ver si nos sale bien. Pero aparte, No, no sé, profe. ok, ¿qué es el fin de esta práctica? ¿Que ustedes asistan? No, es Hacer una carta de color, ¿no? una carta de color. Ajá. ¿Y qué condiciones o qué características debe tener esa carta de color? ¿Para qué nos va a servir esa carta de color? Para ver el comportamiento de distintos colorantes. Para ver el comportamiento de distintos colorantes. Y entonces, ¿qué tendría que estar respaldado? ¿Qué tendría que estar asegurado? ¿Qué tendría que estar controlado dentro de esa carta de color? Todo el La procedimiento. cantidad de auxiliares. O sea, que todos sean Las iguales. concentraciones. Exactamente. Las condiciones de teñido tienen que ser exactamente iguales. Entonces, todos debemos de teñir al 2%, todos debemos de teñir 60 gramos por litro de electrolito, todos debemos de teñir 15 gramos por litro de álcali, todos debemos de teñir mismo volumen, todos debemos de teñir misma temperatura, todos debemos de teñir mismo tiempo. Porque eso nos va a asegurar que las muestras que vamos a obtener estén muy cercanas en las condiciones de teñido. Obviamente va a haber variables porque no todos miden igual, todos tienen ahí algún problemita de la medición, etc. Eso siempre va a fallar, va a pasar. Pero de alguna manera esto nos va a ayudar a que tengamos un poco de más control. Si nosotros lo hiciéramos a baño abierto, ¿qué ocurriría? Pues la temperatura no va a ser constante. Exactamente. ¿Qué más? Se pueden escapar pues en este caso los auxiliares, Ajá, el en estado volumen de baño gaseoso. se va. Se escapan los auxiliares. O sea, ¿cómo se le... ¡Agárrenlos!
¿cómo se lo puedo decir? Pues como está abierto, Ajá. aunque no llega a ebullición, pues de alguna u otra forma se pierden más. ¿Se escapan o se pierden? A ver, defínase. Se pierden. Se escapan si no les cierra bien. Ok. ¿Y cómo se pierden? Entonces se puede por el ambiente. ¿No les pone nombre? Es que Zacatenco está grande y Sí. no se pierde. No, Ay, en no. este caso perdemos volumen de baño por evaporación del agua. Eso era lo que quería decir, pero Exactamente. es que como vamos a trabajar a 60 grados, pues no es mucho. No es como si ebulliera como tal. Como tal, no, ¿verdad? Pero bueno, también es una forma de poder asegurar en un baño cerrado la pérdida por evaporación. Entonces, eso también nos va a ayudar a que el proceso sea más controlado, que haya menos variables durante el proceso y las muestras que vamos a obtener pues sean lo más parecidas posibles. Y eso nos va a servir a poder medir el comportamiento de nuestro colorante. A ver, Cruz, entonces, ¿qué controles tendríamos que realizar para poder observar esas variables? ¿Qué controles adoptaría usted dentro del proceso para poder analizar el comportamiento de esos colorantes? Para poder analizar el comportamiento, o sea, suponiendo que ya estemos trabajando con todos los colores de la carta de color. Sí, de alguna manera lo que vamos a hacer es que vamos a dividir a cada persona, le vamos a dar un color diferente. Lo ideal sería que cada uno hiciera todos los colores, ¿verdad? Pero es casi imposible. Entonces lo que vamos a hacer es, a cada persona le vamos a dar un color diferente y va a hacer su proceso. Es como si tuviera muchos brazos y muchas cabezas trabajando al mismo tiempo. ¿Qué controles tengo que aplicar para poder observar el comportamiento de cada colorante? Pues, como usted lo acaba de decir, las condiciones tienen que ser las mismas, tanto en concentración de los colorantes que usted prepare, en lo de las disoluciones, tanto de electrolito y álcali. Los pesos de la muestra, pues también tienen que ser. Ok, todo eso lo voy a controlar yo. Ajá. ¿Duda de mi control? No, para nada. Ok, entonces, ¿qué controles va a ustedes a aplicar a sus compañeros? Pues que ¿Qué deberían de observar todos? pues el resultado final del colorante. Es que no le entiendo, o sea, como que bien su pregunta. Pero vuelva a hacer su pregunta. Ya tenemos controlado el peso de la muestra. Ya tenemos Ajá. controlado la disolución del color, electrolito y álcali. Ya está controlado la temperatura, tiempo, circulación, dosificación, todo el proceso. ¿Qué controles debo de yo aplicar a mi proceso para saber el comportamiento de teñido de cada colorante? El agotamiento. ¿Cómo aplico eso? Pues pudiéramos hacer como que un análisis con los baños residuales. Correcto. Entonces, el control para verificar uno de los comportamientos sería el agotamiento. Entonces, al inicio de su proceso, van a tomar una muestra del baño inicial, van a tomar una muestra, ¿en qué otra parte? Entonces sería en el baño final, ¿no? Ajá.
Igual sería una muestra testigo del, que me imagino que eso usted no las va a dar, de la fibra. Ajá. Entonces, una muestra de baño inicial, una muestra del baño final, y ahí ¿qué vamos a observar? El agotamiento del colorante, qué tanto subió la fibra. El agotamiento del colorante. Luego, También podemos medir el pH. una muestra inicial del tejido y Una muestra final después del proceso de teñido. una muestra después del proceso final de teñido. Muy bien. Ahora, una vez que nosotros hacemos el proceso de teñido, vamos a hacer un proceso de jabonado, en donde nosotros vamos a eliminar el colorante no fijado, es decir, todo el colorante hidrolizado. Esa es una curva normal que se aplica, pero nosotros vamos a verificar el agotamiento y la fijación dentro de ese proceso de jabonado. Entonces, ¿qué otro control debo de aplicar en el proceso de jabonado? ¿Pudiera ser el pH del detergente? Más bien el pH del Bañando con el jabonado, detergente. Ah, ok. porque en este caso, como estamos hablando de un colorante reactivo, los pHs sí influyen en el proceso de fijación. Entonces, lo que debemos de verificar es el pH de jabonado. ¿Debemos de checar el residual en cada jabonado? ¿Es importante? Pues Ahí eso me ya escucho bien. siento, casi no oye yo. Ahí me escucho mejor. Ya. Gracias. O sea, sí, pero no, ¿no? Porque ya tendríamos controlado todos los, en este caso el álcali. O sea, por ejemplo, lo podemos revisar en uno o en dos y ya conforme eso, pues sabríamos que todos están bien. Ok, si tú observas durante el proceso de jabonado que hay una pérdida de color, ¿qué estaría diciéndome eso? Pues si hay mucha pérdida de color, que el pH no es el adecuado para que el colorante pues se migre al tejido en este caso. En este caso, lo que estaría diciéndome ese baño residual del jabonado es que no hubo una buena fijación. Y entonces todo ese colorante que está en el proceso de jabonado es colorante hidrolizado. ¿Influye en el porcentaje final del 2%? Sí, ¿no? Porque la tonalidad ya no sería la misma. Exactamente. Entonces, ¿debo de considerar ese residual del jabonado? Sí. Sí, exactamente. Entonces, también una parte del control de variables que ustedes deben de aplicar a un teñido es analizar los residuales de jabonado, porque ellos nos van a indicar cuánto o qué porcentaje de color no fue fijado. Esto sobre todo para términos de investigación y análisis de proceso, nosotros podemos determinar el porcentaje o partes por millón de colorante disuelto, tanto en el residual como en los procesos de lavado. Y cuando sumamos estos residuales, nosotros podemos determinar con exactitud cuántas partes por millón de color fue fijado y cuántas partes por millón
no fue fijado. Y así nosotros podemos determinar el rendimiento del proceso, es decir, cuántas moléculas de colorante quedaron dentro de la fibra y cuántas moléculas de colorante estuvieron hidrolizadas en el agua de teñido. Y así nosotros podemos empezar a analizar qué variables de mi proceso puedo modificar para cambiar el rendimiento de cada color. Entonces, dentro del proceso que ustedes van a realizar, deben de obtener una muestra inicial, una muestra terminando la tintura, una muestra terminando el primer lavado, terminando el segundo, terminando el jabonado. ¿Hasta qué? Hasta el punto en que el color deje de migrar, porque eso me estaría indicando el punto en donde ya no hay colorante hidrolizado y todo el colorante quedó fijado. ¿Sí fue claro? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe, entonces básicamente vamos a hacer lo mismo que el semestre pasado, que se enjuaga y tenemos una muestra, ¿no? Se vuelve a enjuagar y otra muestra. Exactamente, porque así nosotros vamos a poder ya determinar con un proceso más o menos controlado en cuestión de concentraciones, temperatura y tiempo, cómo agotan estos colorantes. Porque ello nos va a ayudar a poder igualar una muestra, porque así vamos a poder saber cuál es el comportamiento tintorio de esos colorantes. Profe, entonces tenemos que llevar como frasquitos extra para poner las muestras. No, todo eso yo les voy a dar tubos de ensayo para que ustedes puedan realizar su toma de muestras. Ah, ok, está bien. Todo el material, casi todo, se los voy a proporcionar yo. No se preocupen. Lo único que sí, las jeringas, eso sí es importante porque pues no van a pipetear con la boca y tampoco van a prestarse las pipetas. Entonces es muy importante que ustedes lleven su propia jeringa. ¿Puedo llevar mi propia pipeta? Si gusta. Gracias. Si se quiere ver muy pro. Pues es que es más fácil. Si quieres humillar al pobre, sí. Es que esa profipeta la tengo desde la vocacional, perdón. ¿No tendrás dos? Creo que sí, voy a buscar. Yo me voy a ver menos humilde y voy a llevar mi micropipeta automática. ¿Ya ve? Como nada más No, pues sí, aquí todo el mundo humillando al pobre. Muy bien. Una vez terminado el proceso de lavado jabonado, pues lo que tenemos que evaluar es el tono de nuestra muestra. Primero la uniformidad de la tintura y por último el tono. Yo espero que nos dé tiempo y podamos sacar en ese momento las muestras y podamos evaluar el tono. Si no fuera posible, lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Eso está contemplado, pero si podemos adelantar y en ese momento podemos secar las muestras, lo vamos a hacer. En este caso vamos a utilizar la rama para secar y en ese momento evaluamos con el colorímetro. Una vez que esté el proceso de teñido en la máquina, les voy a hacer la explicación del uso del colorímetro. Lo que hemos estado viendo en teoría lo vamos a hacer en práctica y de esta forma pues podemos ligar ambos conceptos. ¿Dudas, preguntas? Sí, vamos a llevar las bolsitas. Sí, por eso les digo, si nos da tiempo de secar, pues qué bueno, en ese momento hacemos la lectura y las bolsitas nos va a servir para transportar la muestra, ya sea húmeda o seca. Y otra pregunta que esta no tiene mucha importancia. ¿Qué color vamos a teñir? Ah, eso ya sabrán el día de mañana. Ah, está bien.
Profe, vamos a tener que llevar las bolsitas, pero tamaño carta o las otras que son más chicas. De preferencia la carta, por si la muestra va húmeda. Ah, bueno. Al final, lo que vamos a construir es un espacio de color, como el de la figura, con los diferentes colorantes. Vamos a utilizar la gama completa, desde amarillos hasta negros. Entonces, vamos a construir una gráfica de este tipo, con los valores que se obtengan del colorímetro. Y posteriormente vamos a dividir las muestras para que todos puedan generar su carta de color con los valores que se obtengan del colorímetro. ¿Y si alguien tiñe mal su muestra, profe? 0. Reprobado. Si se mancha también. 0. Reprobado. Es que teñir amarillos está bien feo. También los rojos están bien feos. No, los rojos son más bonitos que los amarillos. Los amarillos son bien sucios. 0. Está bien. No piensen mal, piensen positivo, todo les va a quedar bien. Ojalá, profe, porque sí, ya tiene mucho que no usamos un laboratorio. Pobrecitos, se van a sentir perdidos. Dicho sí, profe. Es casi un año, poco más, poco menos, no sé, que no entramos a ningún laboratorio. Me imagino. Pero por algo se empieza, ustedes tranquilos. Yo los controlo. Ah, bueno, está bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? Profe, la gráfica del espacio de color de Cielab va a ser entonces por grupo 1 y grupo 2. No, vamos a juntar las muestras que se obtengan de los dos grupos para construir un solo espacio de color. Ah, bueno. Vamos a hacer una carta de color de 25 colorantes y la vamos a conjuntar. Vamos a trabajar de forma separada, pero de forma unida al momento de conjuntar los resultados. Ah, bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, entonces, para el ingreso a la escuela nada más con credencial, ¿verdad? ¿No están aplicando ningún otro control como de entrada? Sí, les hacen un examen de sangre. Ay, yo hablándole en serio y usted Una prueba burlándose. No, nada más eso. Me van a hacer una prueba COVID antes de entrar. Profe, ¿y si no tengo credencial? Tache, guarache, con una credencial del INE. Ah, ok, gracias, profe. Sí, obviamente, pues se va a dar un oficio a la entrada para que les permitan la entrada de acuerdo a su nombre. Ustedes nada más lo único que deben de hacer es verificar su identidad. ¿Pero en cuál entrada, profe? De... Desde afuera. Ah, ok. La de CID. Las instalaciones, La 7, ¿no? las instalaciones de Zacatenco siguen cerradas. Hasta el momento siguen cerradas. Cuando ustedes van a hacer el ingreso, lo hacen a través de un oficio. Ese oficio ya va a estar en la entrada de la calle para que ustedes puedan accesar. Oiga, profe, ¿y la DAE también está cerrada? También está cerrada, solamente atienden con cita. Gracias, profe. De nada.
¿Entramos a la siguiente reunión o ya están completos de sus dudas? Bata, cubrebocas y Yo careta o solo tengo lentes, una ¿verdad? duda rápida. Bata, cubrebocas, careta, si es que lo requieren. Lo que sí es obligatorio es bata y cubrebocas. Va. Adelante, Pérez. Si no puedo ir esta semana, la otra no hay ningún problema que ya vaya normal, pues. Es que esta Pues semana no obviamente va a puedo. retrasar el Bueno, la trabajo que de viene. todos. Obviamente va a retrasar el trabajo de todos. Perdón. Reprobado. Reprobado. Gracias. Profesor, Mande. yo le quería decir que yo tampoco podría asistir porque va a ser la universiada y estoy esperando mi justificante, pero ¿Ya sí me sabe lo van todo a con dar. justificantes? Adelante. Ah, ok. Gracias. De nada.